Muy buenas tardes, ante todo, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, en donde me encuentro en este momento. Quería expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por esta tan maravillosa y noble invitación a participar de este tan importante evento referente al tema la mujer. Mi nombre es profesora Erika Rosenberg y no voy a contar mucho sobre mi vida. Soy solo una mujer que pretende reconocer o hacer reconocer en el mundo los derechos de nosotras, las mujeres, que hasta el tiempo actual han sido y son aún mancillados por las conductas misóginas de muchos hombres. Bueno, ¿cómo he llegado aquí y qué es lo que hago? Eso sí lo diré. Soy escritora, historiadora y soy la biógrafa de Emilie y Oskar Schindler, entre otras personalidades, pero con el tema Schindler me une algo personalmente muy especial. Relataré cómo conocí a Emilie Schindler, relataré cómo resolví escribir la biografía de ella, primeramente de ella, y luego de su esposo. Ambos salvaron durante la época de la Segunda Guerra Mundial a 1.200 personas, con lo que no digo que han salvado a judíos, lo que digo personas, porque ante todo la realidad es que somos todos seres humanos con los mismos derechos. Conocí a Emilie Schindler en 1990. Mi intención era, en realidad, publicar un libro acerca de las inmigraciones en la Argentina. Argentina es un crisol de razas, ¿no es cierto? Y que comenzó a tener corrientes inmigratorias europeas a partir de los años 1840, 1850, y así sucesivamente. Han venido de todo ángulo geográfico diferentes culturas, religiones, y hemos aprendido de alguna manera a convivir los unos con los otros ampliamente. Bueno, pero no es de eso que os quiero hablar en este momento, sino de un tema muy diferente. Al conocer a Emilie Schindler, yo no conocía en absoluto la historia de su vida, la historia del salvataje en Polonia, de los judíos. Pero, ¿qué sucedía? Tampoco había una película que lo indicaba. La película La lista de Schindler salió recién en el año 1993. Yo diría que por alguna suerte de no mera casualidad, sino de causalidad, llegué a la puerta de Emilie Schindler, que vivía en una pequeña ciudad a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Una casa sumamente humilde, rodeada de animales, de gatos, lo cual ya me pareció simpático porque yo misma amo a los animales como también amo a los niños, amo a los jóvenes, amo a los ancianos. En realidad amo a los seres humanos. Y al tocar el timbre, me recibe, me abre la puerta, habíamos concretado una entrevista, y cuando penetro en su living, sumamente humilde y modesto, sentí una profunda emoción, no conocida hasta ese momento, la emoción de darme cuenta que había entrado en el túnel del tiempo. Es que existen los túneles del tiempo. Evidentemente sí. Comencé a hacerle preguntas para mi
hipotéticamente libros sobre los inmigrantes en Argentina, pero luego desvió mi atención su historia. A las 3 horas y media de entrevista me comentó: por favor, venga la semana que viene, ahora ya estoy cansada. Obviamente una mujer, una anciana que había llegado a los 84 años, no tenía la misma resistencia de una persona más joven. Con mucho gusto, volví a la semana siguiente y así fueron durante los siguientes 11 años. En esos 11 años que acompañé a Emilia Schindler, puedo decirlo con mucho orgullo también, hasta su muerte, obviamente nos hicimos íntimas, nos hicimos amigas, y para mí era algo más que una amiga. Emilia representaba aquella abuela que yo no había podido tener, que el nacionalsocialismo en Alemania me había robado. Entonces, en un momento dado, creo que fue un par de meses más tarde, eso había sido en junio de 1990, tuve la idea de hacerle la propuesta de escribir un libro con su historia. ¿Pero por qué? ¿Porque había salvado judíos? No, estimados, estimadas, en absoluto. Porque había salvado a personas. Se había cometido en forma arremetedora en contra del sistema nazi junto con su esposo y había sido protagonista principal de uno de los salvatajes, no diría más hollywoodenses de la historia, porque Hollywood no le ha dado a ella el lugar, lo relataré en breves momentos, sino yo diría que el más largo, porque el salvataje de Emilia Schindler junto con su esposo, de estos 1.200 judíos, tuvo lugar desde 1939 hasta 1945. Y sí, aquí considero que podría ser parte de un libro de récords, del libro de los récords Guinness. Su historia es muy suculenta, muy aguerrida, sobre todo pensando en un momento en donde el rol de la mujer no tenía para nada que ver con el hecho de pertenecer a una resistencia. ¿Y qué resistencia? Porque su vida estaba plagada día a día de temores de no ser descubierta, que hubiesen hecho los nazis con ella. Pero sin embargo ella no aminoró su marcha y sacó fuerzas aún de ahí no habían. Es por eso que no solamente sentí un gran respeto por ella, no solamente sentí un gran cariño por ella, sentí realmente una pasión incongruente de defender sus derechos, justamente como mujer. Y es por eso que hoy elevo mi palabra de mujer a mujeres. La historia de la película la conocen mayormente todas las personas. Conocemos lo denigrado que está el derecho de la mujer en muchos países del mundo, ya sea por las malas políticas misógenas, ya sea por las instituciones machistas de los hombres, o ya sea por las religiones. Pero de alguna manera yo considero que la historia no la han hecho solamente los hombres, pero si nos ponemos a observar desde el comienzo de la humanidad, Dios es masculino. Jesús, dentro de la religión católica, apostólica. Por otro lado, Moisés, en la religión judía,
también es masculino. Y tomando en cuenta a la religión budista, Buda también era un hombre. Si bien no es una religión el budismo, pero es una filosofía de vida, pero también es un hombre. Y en la religión musulmana, Mahoma también lo es. Con lo que quiero decir que también, hablando del politeísmo de los griegos, el dios Zeus, el dios del Olimpo, también era un masculino. Interesante deducción, mis estimadas, muy interesante. Transcurre la película, mejor dicho, comenzamos con la idea de hacer un libro. En el año 92 estaba listo, pero me resultó casi imposible encontrar un editor interesado en sacar esta biografía. Los motivos eran, y es la historia de una mujer. En el año 93, teniendo yo ya presta mi primera biografía, pero aún solamente con negativas de todo tipo de editorial, recibe Emilie Schindler una invitación de Steven Spielberg para la última escena de la película, que se filmaría en Jerusalén. Es sorprendente, porque Spielberg no había investigado quién era Emilie Schindler. En consecuencia, la termina invitando como a una sobreviviente judía más. Y más abajo la invita inclusive con su propio esposo, que sería Oskar Schindler, porque los Schindler nunca se habían divorciado. Emilie Schindler, más que sorprendida, indignada e irritada, consideró en primer momento no asistir a esa invitación, pero luego lo pensó mejor y me pidió si podía acompañarla. Igual teníamos, de todas formas, dos pasajes, uno para ella e hipotéticamente para su esposo, que obviamente había fallecido ya en el año 74. Y estamos hablando de 1993, cuando se filmó la película.